la tercera parte de lo que es el rumbo firme. Y bueno, háganme el aguante para hacer un repaso de lo que era el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cuando Jesús viene predicando las buenas nuevas a los pobres, es sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los cautivos, dar libertad a los oprimidos, el año agradable del Señor. Me desperté pensando en esto, ¿no? Si alguien me preguntara, Eduardo, ¿vos sos cristiano? Me encantaría responder como respondió Jesús. Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿sos vos el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y Jesús le respondió, los ciegos ven, los paralíticos caminan. Entonces hoy la respuesta debería ser, Eduardo, ¿sos cristiano? Bueno, preguntale a los ciegos, preguntale a los paralíticos, preguntale al vecino, preguntale a los que se reúnen con vos, si realmente sos cristiano, si realmente sos un seguidor de Cristo. Si realmente sos un seguidor de Cristo, estás predicando este evangelio y no otro. Y no necesitas ponerte ninguna etiqueta ni ningún cartel de cristiano. Los demás se van a dar cuenta. Eso es lo que quiso decir básicamente Jesús a Juan el Bautista. El evangelio es la buena noticia. Está centrado en Dios y no en el hombre. Pablo tenía este evangelio y lo tuvo que poner a prueba, y vimos que fue a Galacia junto con Bernabé, y una parte del viaje también fue Juan Marcos, y regresaron a la misma iglesia que los mandó a la iglesia de Antioquía. Fueron de ida y de vuelta. Predicaron ese evangelio. ¿Cómo le fue? Desde lo espiritual podemos decir que le fue bárbaro. Desde lo físico podemos decir que vinieron todos listos para una sesión de spa, que me imagino que la iglesia le habrá pagado un retiro en algún hotel de 5 estrellas para que fueran a recuperarse un poco de este viaje. O quizás se le complica, ya no quiero más, gracias, se le complicó el asunto porque vinieron algunos, no los nombra, y en 3 partes de la escritura dice algunos que perturban el evangelio de Cristo, algunos que ellos decían venir de parte de Jacobo, aunque Jacobo dice yo no los mandé, algunos que han salido de nosotros y no le dimos el orden. ¿Qué decían estas personas? Pablo no es un verdadero apóstol porque no estuvo con Jesús. ¿Qué decían estas personas? El evangelio de Pablo está incompleto, se necesita circuncisión, se necesita cumplir la ley, se necesita cumplir el sábado, se necesitan las fiestas, se necesita todo lo demás. Esta gente son los que conocemos como fariseos o legalistas, ¿sí? Como cualquier abogado, esta gente lo que quería era objetar lo que Pablo predicaba y de esa manera desacreditar a Pablo como persona para que el mensaje de Pablo no tuviera la eficacia que debería tener. Ellos decían que Jesús más algo era lo que... Y Pablo decía Jesús, punto aparte. Jesús más nada. Pablo los debería entender, porque Gálatas es una carta de un ex fariseo, la primera carta de un ex fariseo, como Pablo, fariseo de fariseos, para la recuperación de fariseos, de aquellos que están intoxicados por la ley, aquellos que están intoxicados, como el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, que estaba en la casa y se creía porque lo que él había hecho era merecedor de un mejor trato de parte del Padre que el otro que era un pecador. Estos fariseos, y por el amor de Dios les pido que no miren para afuera, porque todos tenemos un fariseo dentro nuestro. Y todos nosotros en alguna medida estamos adictos, o fuimos adictos a la propia justicia, al legalismo, a la religión basada en el desempeño,
al pensamiento de que Dios va a hacer algo por mí dependiendo de lo que yo haga por Él. De eso es de lo que nos tenemos que liberar. Ya fuimos libertados por Él. Por esto Gálatas es una declaración de independencia de todo esto. Pensar así es un suicidio espiritual. Espiritual, no digo religioso. Puede parecer santo, puede parecer muy espiritual, pero en el interior no es nada. No quiero ser una tumba blanqueada. No quiero ser un plato solamente limpio por afuera. Quiero ser limpio desde adentro. Y quiero que lo que esté muerto y se esté pudriendo dentro de mí completamente esté fuera de lo que yo soy. Y la única forma que eso sucede es que el Espíritu Santo vaya limpiando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, y que yo le permita sacar todo este escombro para que Él edifique algo nuevo. Siempre me gusta la ilustración del Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros y que trae sus valijas y mira la habitación. No sé si alguna vez les ha tocado ir a alguna casa y llegar de visita o ir a vivir a una casa nueva y llegás con todos tus bártulos ahí y decís, bueno, a ver cómo acomodo esto para que yo me sienta cómodo. O una oficina nueva o un lugarcito. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entró como estábamos, se acomodó en lo que había, pero no lo va a dejar así. Y va a depender de nosotros, si nosotros no cedemos a ese actuar interno. Y Él va a decir, no, este mueble para qué, afuera. Esto otro para qué, nos molesta, afuera. Digamos que el Espíritu Santo tiene una tendencia minimalista, más que un acaparador de cosas. Entonces, yo pensándolo así, hay mucha cosa que sacar todavía. Y tengo que estar atentos a que Él me diga, Eduardo, deshacete de esto. Eduardo, deshacete de esto. ¿Por qué no lo va a hacer por mí? Solo me va a mostrar, solo va a iluminar, me va a mostrar, me va a guiar a la verdad. Pero el que lo tiene que deshacerse soy yo. Si yo todavía me siento cómodo con eso, Él no lo va a sacar. Él me va a hacer libre de mis enemigos, no de mis amigos, no de las cosas que me gustan. Hasta que yo le declare la guerra a esa cosa, Él no va a accionar. Si querés mantener todos los muebles, y bueno, así va a andar el Espíritu Santo en nuestro corazón, chocándose con todo. No va a estar fluyendo. Si vos querés que Él fluya, probablemente tengas que hacer una gran limpieza. Esto no quiere decir que no seas salvo. Entonces hay tres elementos para delinear lo que es el Evangelio, para hacerlo bien básico. El Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Es el de la gracia y es de Dios, no es del hombre. Entonces, de Dios porque nace, se revela en el poder de Dios para salvación. Es solo por fe, solo en Jesús y solo por gracia. ¿Te podés acordar de esas tres cosas? Solo por fe, solo por lo que Él dice, en la base de lo que Él dice es que yo creo. Solo en Jesús, solo en la persona de Jesús, y solo cuando eso significa que es un regalo que Él me da. En donde yo tenga que hacer algo, no, eso ya no suena evangelio, no suena gracia. Entonces, nace, se fortalece en Dios, y es poder de Dios. Es objetivo, el objetivo es la persona de Jesús. Yeshua HaMashiach, el Mesías. Él es el Mesías profetizado, que iba a venir del linaje de David, muerto, resucitado, sumo sacerdote rey, ahora, en este momento, más vivo que vos y yo. Y va a ser esto para siempre. Y nosotros estamos ahí, con Él. ¿Ustedes están acá en mi casa? Algunos de ustedes, sí, Marina, nada más. Gonzalo y Sofía.
¿Pero alguno más está en mi casa? No. ¿Laura, estás en mi casa? No. ¿Ariel? ¿Pero ustedes están conmigo? Sí. No es tan difícil de entender. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero Eduardo, yo no estoy allá. ¿Y? Estás. Si cerrás los ojos, estás ahí. Si te morís, estás ahí. Entonces, es objetivo y solamente en la persona de Jesús. Está absolutamente completo. Nada se le puede agregar al Evangelio, porque todo ha sido pagado, todo ha sido terminado, completado por completo en todas las maneras que vos lo puedas ver. En Cristo estoy completo. No necesito absolutamente nada. Para salvación, nada. No tengo que hacer nada y no necesito nada más. Entonces, un evangelio de Dios, objetivo y completo. Si tenemos estas tres bases, no vamos a tener problema para identificar otro evangelio o un evangelio diferente. Enseguida nos vamos a dar cuenta. Quien predica o quien enseña un evangelio diferente, para poder decir esto no lo quiero en mi vida, sea anatema, sea maldito, sea que se pierda esto en mi cabeza, no lo quiero en mi corazón. Entonces, a todo aquel que venga predicando acerca de la importancia de lo que es el evangelio del hombre o el evangelio subjetivo, depende de cómo te sientas, depende de cómo vos lo veas, depende, no. Es objetivo, es en la persona de Jesús. No importa cómo vos lo veas. Me importa tres rabanitos como vos lo veas, me importa tres rabanitos si vos lo crees o no. El evangelio es este. Es objetivo, no es subjetivo a como vos lo quieras ver. Y es completo. Entonces, alguien que me venga a predicar de algo que todavía yo tengo que hacer, es otro evangelio. Alguien que me venga a predicar que yo todavía tengo que hacer, está basado en el hombre, no está basado en Dios, en lo que Dios hizo. Si está basado en lo que yo tengo que hacer, es otro evangelio. Entonces, sobre estas tres líneas básicas, no son complicadas, se puede profundizar mucho más, pero si ustedes pueden memorizar esto, para enseguida, este no es el evangelio. Lo escucho, saco lo bueno que puedo escuchar, lo malo lo desecho, escucho a este maestro, escucho a este predicador, esto no va, esto lo puedo sacar, esto me sirve, lo incorporo, esto es palabra de Dios, esto quizás no. Entonces ustedes tienen que cuidar su corazón sobre toda cosa, porque de él mana la vida. No dejen escuchar, no escuchen todo y no incorporen todo. Si es otro evangelio, no lo incorporen. Incorporar quiere decir meter dentro del cuerpo, ¿no? Incorporar quiere decir meterlo en tu corazón y ya entonces dejaste de guardar tu corazón. Y en vez de, sobre toda cosa guardada, guardar tu corazón, decimos, no, mi corazón está abierto a todo lo que me digan. ¿Será eso sabio? Te lo dejo a tu entera discreción. Que lo pienses, que lo medites. Bueno, ya se terminó un poco el resumen o ponernos en onda, ¿no? Pablo está escribiendo una carta a los Gálatas, aquellos a los cuales les predicó este evangelio y no otro. Está asombrado de que se hayan apartado de este evangelio por estas personas que han predicado otro evangelio. Está asombradísimo. Pudimos ver que Pablo, la conversión de Pablo en la clase pasada, para poder entender, hago como ciertos paréntesis para que vayamos y entendamos un poquito más profundamente la carta, ¿no? Y hoy vamos a hacer un paréntesis en lo que son el viaje de Pablo. A mí me causa un poco de gracia, les tengo que contar, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bernabé, ¿lo tienen a Bernabé? ¿Desde cuándo aparece Bernabé en las Escrituras? Capaz que a alguno le sorprenda esto, pero algunos capaz que ya lo saben. ¿Quién es Bernabé? ¿Dónde aparece? Bernabé es un sobrenombre, su nombre es José.
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, natural de Chipre. ¿Se acuerdan la isla? La primera que fueron. Él y Bernabé, el procónsul que creyó y el ciego que fue condenado, que Pablo lo dejó ciego. Bueno, tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso le tiene que sonar. Ese era Bernabé. Ah, ese era Bernabé, es el mismo. O sea que desde el principio Bernabé estuvo envuelto con los apóstoles y con la iglesia. Hijo de consolación. Y parece que le cae muy bien el nombre. Este Bernabé fue el que acompañó a Pablo en toda su travesía. Fue él el que lo fue a buscar para estar juntos en Antioquía. Fue él el que se los presentó a los otros apóstoles para dar buena fe, bona fide, para dar buena fe de que Pablo ya estaba convertido. Los otros tenían un poco de cuiqui todavía porque Pablo andaba matando cristianos por todos lados y de repente se convierte. Bernabé es el que lo abraza y dice, acá están los apóstoles, miren, lo traigo, se los presento, este es Pablo, es una nueva criatura en Cristo. Es Bernabé el que lo acompaña en todo el viaje, es Bernabé el que vuelve con él a Antioquía, es Bernabé el que lo acompaña a Jerusalén. Un buen amigo, un buen ladero, como alguien puede decir, una persona que no tuvo ningún temor de menguar porque al principio era Bernabé y Pablo, y después fue Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Bernabé no tuvo problema con eso. Así que se los presento, este es Bernabé. Entonces cada vez que lo puedan leer, ustedes pueden tener la imagen de quién es Bernabé. Que no solamente es un nombre que anda al lado de Pablo, era una persona con actitudes y sentimientos y con una buena predisposición hacia el evangelio predicado. Y también se llevó a Tito. Me encanta Tito porque suena como del barrio, siempre lo digo, es como, no tiene nombre raro, ¿viste? Epafrodito. No, este es Tito. Che, Tito, te voy a llevar a Jerusalén. Tito me imagino que habrá estado encantado. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien le diga, che, ¿me acompañás? Vamos a la capital o vamos a tal lugar. ¡Qué bueno! Este Tito probablemente, no tenemos muchos datos, probablemente era de Antioquía, natural de Antioquía. Hijo espiritual de Pablo, eso sí lo sabemos, puede haber sido un convertido de Pablo ahí en Antioquía. Fue el enviado de llevar las cartas a Corinto, el encargado de enviar las cartas, así que le tocó una brava. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Corintio? Bueno, Tito fue el que la envió, Pablo lo andaba esperando, se ponía mal cuando Tito no aparecía, se preocupaba por él. Era un padre para Tito, Pablo. Esto es, pónganlo entre comillas, no lo aseveren. Mucha gente piensa que Tito era hermano de Lucas. Algunos piensan que era primo de Lucas, el Lucas que escribió el Evangelio y Hechos. ¿Sí? Entonces, y también Tito es el destinatario de la carta pastoral de Pablo. ¿Sí? Junto con Timoteo, sus dos discípulos más prominentes, es este Tito. Pero yo creo que Tito no se imaginaba, o sí se imaginaría, eso estuve pensando ayer, la verdadera intención de Pablo. ¿Ustedes no se dan cuenta la magnitud de la importancia de que Pablo haya llevado a Tito? Nosotros leemos acá y llevando también a Tito. Bueno, dale, ¿qué sigue? No. Lo está llevando a la boca del lobo. Tito no es judío. Es gentil de la planta de los pies hasta la coronilla. Y Pablo está yendo a Jerusalén, donde un judío no se podía sentar con un gentil. En cierta manera, Tito es una rata de laboratorio. Así lo veo yo. Pablo se lo llevó y decía, acompáñame que tengo que defender el Evangelio, vos me vas a servir. Vos sos un gentil y van a entender. O no. Y si no entiende, me vuelvo sin Tito. Entonces, en la reunión de la mesa chica, hubo una reunión
entre poca gente, a la cual subí, no porque se le antojó, no subió a Jerusalén porque se le antojó, porque le pareció políticamente correcto, no porque quería estar con... Subió según una revelación. No tenemos datos de esa revelación, no tenemos detalles, pero Dios le habló de que tenía que subir. Y para no correr o haber corrido en vano, o sea, haber predicado o haber hecho todo el trabajo que hizo en el primer viaje y los 14 años en que predicó, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué le expuso a ellos? El evangelio que predico entre los gentiles. Todo lo que nosotros conocemos, hemos estado viendo que Pablo cree, que Pablo predica, ahora, recién ahora, se lo está exponiendo en privado con los jerarcas, con los capos. Después, esto es lo que habla de la reunión, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con 15 días con él, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Se cree que en esa reunión íntima estaban Jacobo, Pedro y Chachán, Juan, a los cuales Pablo les comunicó el evangelio que él estaba predicando a los gentiles. Acá es donde yo tengo una posición tomada, pero es muy difícil no se ponen de acuerdo entre los eventos, ¿no? Puede ser que esta reunión haya sido inmediatamente antes del concilio de Hechos 15. Entonces primero se reúnen entre ellos para después ir al concilio y que ellos, o sea, las columnas de la iglesia, como lo dice la palabra, entendieran antes de ir al concilio y desayunarse ahí delante de todo lo que Pablo estaba predicando. Puede ser esa una razón. Entonces lo veríamos como que era justo ahí el concilio. Primero se reunieron en privado y después fueron al concilio en donde se aprobó una carta para todas las iglesias de que a los gentiles no los jodan más, perdón por la palabra, pero no los molesten más, solamente de ahogado, no coman sangre, se abstengan de fornicación y de ídolos. Nada más. Nada más. Entonces, ¿todavía eso que se determinó en ese concilio te aplica a vos? ¿Aplica a mí? Sí, yo soy gentil. Me tengo que cuidar de esas 4 cosas. Tengo que cumplir el sábado. Me tengo que circuncidar. Tengo que cumplir todas las fiestas. No, solamente esas 4 cosas. ¿Tengo libertad de querer circuncidarme? Tengo libertad de querer hacerlo. ¿Tengo libertad de querer participar en la fiesta? Lo puedo hacer. Pero no pensando que esas cosas me van a acercar más a Dios. No pensando que haciendo esas cosas voy a tener más favor que el que tengo ahora. No pensando que haciendo esas cosas, mi propia justicia, mi propia ley, mis obras, mi desempeño, va a hacer que yo esté delante de Dios como un escaloncito más que los otros. Yo cumplo la fiesta. Ariel no cumple la fiesta. Ariel, vos estás un escalón más abajo que yo. Porque yo cumplo la fiesta. No sé, Gaby no está circuncidado. Yo estoy circuncidado, pobre Gaby. Vos sos menos. ¿Estás circuncidado? Bueno, no quería saber tanto, pero bueno. Ponele, Gaby está circuncidado, yo no. Gaby tiene un escalón más arriba que yo, delante de Dios. No, estamos iguales. De última, cuando estemos en la presencia de Dios, esa partecita que le falta a él y me sobra a mí, no va a tener ningún cuidado. Ya no va a existir, capaz. Vamos a estar espiritualmente delante de Dios. Entonces, fíjense, esta parte es súper importante, por eso le digo que Tito era medio como una rata de laboratorio. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No lo obligaron a circuncidarse. Lo habrán mirado como, ¿viste? ¿Y este qué hace acá en medio de nosotros? ¿Este qué hace acá? Este es un gentil, ¿qué hace en medio de nosotros? Sin embargo, Pablo lo llevó a propósito. Este es el evangelio que predicó,
Y acá hay uno que es un fruto de ese evangelio. Mírenlo. Mírenlo cómo se comporta. Mírenlo. Escuchen los testimonios. Fíjense. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué cosa? Esclavitud. Esclavitud. A los cuales, y esto me encanta, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué hiciste eso, Pablo? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo se puso firme para que a nosotros también nos llegue la verdad del Evangelio. Si no, si hubieran circuncidado a Tito, hoy no seríamos otra cosa que una secta del judaísmo. Más liberal, pero seríamos una secta. Sin embargo, somos otra cosa, somos producto del Evangelio. Damos gracias al pueblo judío, honramos al pueblo elegido por Dios, pero nosotros seguimos siendo gentiles, rescatados de esa vana manera de vivir y ahora puestos sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? No ídolos, no sangre, no comer de ahogado, no fornicación. Y después, más allá de todo eso, lo que el Espíritu Santo te convicte a vos que no tenés que hacer. Y quizás hay cosas que el Espíritu Santo le va a decir a Laura que no tiene que hacer, pero capaz que le diga a Ricardo, no, con vos no hay problema. Capaz que hay cosas que el Espíritu Santo me diga a mí, Eduardo, a vos esto no te conviene, y Marina tenga toda la libertad de poder hacerlo. Porque esto no es una religión, es una relación. Y el que está dentro nuestro sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y no nos conviene. Y Él dicta mi vida. Porque ahora yo soy siervo de Él, no soy siervo de nadie más. Él me compró. Un esclavo no puede ni pedir permiso para ir al baño, si el amo no lo deja. De alguna manera soy esclavo de Cristo. A veces perdemos un poco por lo bueno que es Jesús, a veces perdemos un poco de vista eso porque Jesús nos da esa libertad, pero tenemos que tenerlo en el fondo del corazón, de que somos esclavos de Cristo. Y que ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Lo que vivo, en todo lo que soy, lo tengo que vivir conforme a lo que Él me dicta desde dentro. Entonces, siguiendo un poquito con la historia, los introducidos a escondidas. Acá también, a ver, hay dos formas de verlo. Puede ser que estos espías hayan estado en la iglesia de Antioquía espiando, o puede ser que hayan estado espiando dentro de esta reunión en la que tenía Pablo. Yo quiero entender que era en la iglesia de Antioquía, pero también da a entender el texto que podría ser dentro de esta reunión, que se introdujeron ahí a escondidas. Acuérdense, ellos se reunían a escondidas por miedo a Agripa, que los estaba persiguiendo por todos lados. No era que podían hacer una reunión abierta y, viene Pablo, recibámoslo, vamos a hacer una fiestita. No. Estaba una persecución sobre la iglesia y sobre todo los judíos también estaban persiguiendo a los judíos que se amigaban un poco con los gentiles. O sea que le disparaban de todos lados. Le disparaban los romanos a los judíos y les disparaban los judíos porque eran amigos de los gentiles. Estaba eso muy fuerte, por eso el hecho de que Pedro después tenga miedo de que lo vean con los gentiles, y a Bernabé también. Entonces había una cuestión social ahí que estaba brava, por eso estaban escondidos y esta gente se introduce escondida. Si fue en la iglesia de Antioquía o fue en esta reunión, me parece que no tiene mucho sentido. Que no esté muy claro. Lo que está claro es que lo que espiaban era la libertad que tenían en Cristo, que no les gustaba demasiado. Y Pablo sabía. Lo que sí podemos decir que estas personas eran conocidos de los Gálatas. ¿Sí?
Los Gálatas conocían a estas personas. Pablo los considera, aun cuando fueran creyentes, falsos creyentes. De tal manera que él puede decir que son falsos maestros. La misma palabra que utiliza Pedro, que falsos maestros iban a introducir en la iglesia. Bueno, infiltrados por sus propios medios. No porque alguien los autorizó, no porque ellos mismos se metieron. Era un grupo que ellos mismos se metieron ahí. Y algo que el texto me llama mucho la atención, cuando habla de esclavizar a las personas, el deseo de estas personas era esclavizarlos a ellos mismos. A ver, si yo te propongo una creencia dentro del cristianismo y la tuerzo un poquito para hacerte dependiente de mí, gané un adepto, como dicen algunos. Gané un discípulo. Y entonces con esa torcedura del evangelio, te hice esclavo de mí. Eso es lo que pretendían. Y después usufructuar eso, obviamente. Tendrían que pagarle para que vaya a enseñar, tendrían que pagarle para esto, tendrían que juntar dinero para esto otro. Entonces, esta gente tenía todo medio aceitadito. No tenemos que entender que estaban bajo el ala de Jacobo, o bajo el ala de Pedro, o bajo el ala de Juan. Eran independientes. ¿Sí? Pero poderosos. Poderoso el chiquitín. ¿Por qué es importante lo de Tito? Fíjense, Tito no fue circuncidado. Pero Timoteo se lo llevó, fue con él, y tomándole, le circuncidó a Timoteo. O sea, le caía mal Timoteo, o no sé. Pero ahí nomás Pablo lo circuncidó por causa de los judíos. Pablo, ponete de acuerdo. Ahora, por causa de los judíos, a Tito no lo circuncidan. Y a Timoteo, por causa de los judíos, lo circuncidás. ¿De qué estás hablando? Porque Timoteo era parte. Porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre era judía, la de Timoteo. Tito era todo gentil. Entonces, esto es importante que nosotros veamos. Uno pasó por el cuchillo, el otro no, en las mismas circunstancias. Conclusión, Tito no fue circuncidado por causa del Evangelio. Y Timoteo fue circuncidado por causa del Evangelio. En un caso el Evangelio no iba a penetrar de la misma manera, en el caso de Timoteo, porque los judíos decían, ¿cómo este que es judío no está circuncidado? Porque el Evangelio, si vos sos judío, no te prohíbe que sigas con tus fiestas, no te prohíbe que te quieras circuncidar a tus hijos, no te lo prohíbe. No es una prohibición, podés seguir con toda esa tradición. No hay una incongruencia entre uno y otro, a no ser que pienses que eso te salva. Ahí es donde estamos en el error. A no ser que vos obligues a los demás a hacer lo que vos estás haciendo. Entonces, en los dos casos fue por causa del Evangelio. En el caso de Tito era para preservar el Evangelio puro, de que los gentiles no tenían que pasar por eso. Y en el caso de Timoteo, el Evangelio estaba abierto a que eso pudiera suceder. Entre los judíos. Espero que se entienda la diferencia, si no después al final lo conversamos. Última parte. El Evangelio y la unidad. El Evangelio tiene que traer unidad. El Evangelio es uno, así como Jesús es uno. ¿Está dividido Jesús? Pregunta Pablo. No. ¿Cuántas cabezas tiene?
Una. ¿La iglesia cuántas cabezas tiene? Una. Algunos pastores piensan que son cabeza de la iglesia. No, señores. Ustedes no son cabeza de nada. Sino son algo amorfo, son un monstruo, son algo... Un cuerpo con dos cabezas tiene que ser operado o tiene, no sé, es algo distinto. Hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Todo lo demás somos cuerpo. Con distintas funciones, claro que sí. Algunas más prominentes, otras más visibles, otras no tan visibles, no tan prominentes, pero todas funcionan. Entonces, el Evangelio es uno, Jesucristo es uno. Lo que debería traer la unidad es el Evangelio. Pero los que tenían reputación de ser algo, miren cómo habla Pablo de Jacobo, sin nombrarlos, ¿no? Jacobo, Pedro, Juan. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. ¡Guau! Bajate del pony, Pablo. Lo que hayan sido en otro tiempo no importa. Dios no hace acepción de persona. Estaba recontraconvencido que él había recibido el Evangelio, no de hombre, sino de Dios. Y su trabajo era proclamar eso que Dios le había dado. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Mirá si habrá sido exhaustivo el Evangelio que le comunicó Jesús a Pablo, que reuniéndose con los apóstoles que caminaron con Jesús, nada nuevo le agregaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro fue el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para... Esperen que no veo acá la pantalla. Para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o sea, Dios, o sea, Jesucristo, actuó en Pedro para llevarlos a los judíos y a Pablo para los gentiles. Y reconociendo qué cosa, mi capacidad, reconociendo que yo tenía influencia con los gentiles, no, reconociendo la gracia que me había sido dada. La gracia solo puede venir de Dios. Por eso él predica un evangelio de gracia. De gracia lo recibió y de gracia lo da. Entonces, que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, los tres mosqueteros, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Traducido a hoy, le dieron luz verde, les dijeron, listo, estamos en el mismo barco, ustedes son lo mismo que nosotros, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Acuérdense, Pablo juntó toda una ofrenda por todas las iglesias para poder llevar, había una hambruna muy importante en Jerusalén. Entonces, las iglesias gentiles de alguna manera ayudaron a los hermanos en Jerusalén de una forma material. El Evangelio como elemento de unidad. No es que el Evangelio une. Nosotros tenemos que estar unidos alrededor del Evangelio. Si no estamos unidos alrededor del Evangelio, estamos en otra cosa. La unidad como concepto o como etiqueta puede ser abstracta o es abstracta, ideológica y a veces hasta utópica. Pensar en la unidad. La unidad de los argentinos. Es un poco, ¿qué es la unidad? Es un poco, no te estaría entendiendo. No, bueno, la unidad, y si te hablan de un partido político, ellos van a pensar que la unidad tiene que ser en sus estándares, en sus conceptos. Y el otro partido político, no, los argentinos tenemos que estar unidos en esto. Entonces es abstracta, es ideológica, está por ahí y es utópica. No se puede realizar, es un sueño. La unidad como elemento y como concepto. En la práctica, la unidad tiene que ser tangible, real y posible.
Esto es un contrasentido, Eduardo. Bueno, hay a veces leyes, partidismos, ideales, planes, naciones, edificios, símbolos, que posibilitan que esa práctica se realice. ¿Sí? Hay gente que está unida alrededor de una nación, todos argentinos, ideales, edificios, ¿no? Nosotros somos uno solo en este templo, llámese como se llame, símbolos, leyes. Sin embargo, para nosotros, la práctica tangible, real y posible es solamente en Cristo. Entonces no es abstracta, no es ideológica y no es utópica. Estamos en Cristo. Y todo lo que está fuera de Él es vano y posiblemente anticristo. Y si es una buena noticia que no predica a este Cristo, es otro evangelio, o es un evangelio diferente. Entonces, en la unidad con el status quo, lograr estar unánimes en algo. La génesis de eso es la carne. La moneda con la que se logra eso es la ley o la tradición. Y el poder, el miedo. Mirá que si te vas de acá, te va a pasar esto. Mirá que si no cumplís esto, te va a pasar esto otro. Y entonces hay un común denominador de mucha gente que dice, sí, es así, tiene que ser así, ese es un status quo, es un estado en donde están las personas de acuerdo con algo. Eso en la carne funciona. Pero el Evangelio, su génesis es la gracia. La moneda de la unidad es el amor. Y el único que puede lograr eso es el Espíritu Santo, que está en tu corazón y que está en mi corazón, y que es una persona y que nos puede unir en un solo sentido, que es mostrarnos a Jesús, que es lo único que vino a hacer. Yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros, Él os guiará toda la verdad y les mostrará lo que yo dije, lo que yo hago, los va a traer a mí. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de Nancy, que está dentro de Pau, de Gaby, de Marina, de Gonzalo, de Sofía, es el mismo que está dentro mío. Si nosotros no cedemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de alguno de ustedes no les va a mostrar algo distinto a lo que me está mostrando a mí, si está mostrando al Hijo. Si nos cedemos a Él, va a haber una unidad. Y esa unidad tiene que ser la persona de Jesús. Cualquier otra unidad que esté fuera de Jesús. Espero poder estar explicándome. No tiene, es un sinsentido. Ahora, en la unidad siempre la tenemos que ver no como uniforme. Dejará padre y madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Todos los que estamos casados somos una sola carne. No, yo estoy sentado acá y Marina está allá. No somos una sola. Pero el padre lo ve como una unidad. Uno es mujer, el otro es varón. Pero es una unidad. Un día. Tiene noche y día. Pero es un día. Un árbol, es una unidad, un árbol. El árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene frutos, tiene hojas. Es una unidad. Entonces, nuestra unidad es en Cristo. Hay diversidad dentro de esto, hay diversidad. Pero si nos cedemos al Espíritu Santo, siempre el que nos va a llevar a la persona de Jesús. Porque fuera de Él no existe nada para Dios. Fuera de Él no hay vida espiritual, fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay paz, fuera de Él no hay amor, fuera de Él no hay sanidad, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay nada. Porque a Él le plació que todo estuviera. La voluntad perfecta de Dios era que todo lo que está en el cielo y en la tierra estuviera en Cristo. Y si el Espíritu Santo, que es parte de esta
Trinidad está en nosotros, no va a predicar un mensaje distinto. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte. El Evangelio le da forma al cuerpo, que es la iglesia. No es que la iglesia le da forma al Evangelio. Y no tiene que ser el Evangelio una estrategia, sino que todos tenemos que reunirnos alrededor de esta buena noticia, como una comunidad agradecida que profundiza en ese conocimiento y en esa noticia. Por eso nosotros nos llamamos comunidad cara a cara. Nos juntamos en algo común que es Cristo Jesús. Y lo que intentamos hacer es ponernos cara a cara con Él a ver qué nos dice. Y que ilumine nuestros corazones para entender qué está pasando. Para qué está pasando con nosotros, qué está pasando alrededor de nosotros. Nosotros no podemos verlo. Él nos tiene que iluminar. Y estoy seguro que si cada uno de nosotros hacemos eso, vamos a hacer una unidad. No tengamos miedo de acallar nuestros pensamientos, de decir de nuestras posiciones, si lo buscamos, si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros de forma separada, cada uno en su lugar, cuando nos juntemos, vamos a juntar la forma, el crucigrama, no, crucigrama no, el rompecabezas, cada uno va a traer una partecita y cuando nos juntemos se va a formar la persona de Jesús, en la manera que vos lo quieras ver. Si venimos nosotros con nuestras posiciones personales en la carne y tratar de la unidad, vamos a venir con un rompecabezas que está fuera de orden. Entonces tenemos, cada uno es una partecita de ese crucigrama, sí. Pero para armar un crucigrama necesitamos la foto original, ¿no? Imagínate que te den todas las piezas del crucigrama sin la foto original. ¿Qué haces? Bueno, nosotros tenemos la foto original. Nosotros tenemos la imagen correcta. Es Jesús. Y cualquiera de nosotros que venga con un pedacito de ese rompecabezas y no calce, es otro Jesús, es otro evangelio. Es diferente. ¿Lo voy a condenar? No. Intentaré mostrar, intentaré ver en la escritura, quizás el equivocado soy yo, y él me pueda, quizás el que venga con algo equivocado soy yo, y alguno me pueda hacer entender que estoy equivocado. Pero me lo va a tener que hacer entender conforme a la lógica y la escritura, no conforme a sus pensamientos. Si no me quedo con lo que pobre que entiendo yo, pero por lo menos es conforme a la escritura. Entonces, un rumbo firme es el que tomó Pablo. Le tiraron piedras por todos lados, propios y ajenos, pero el Evangelio le marcó el rumbo. Mi idea es que nosotros tengamos claro lo que es el Evangelio y que el día que mañana que estemos juntos o estemos en otro lado, nosotros podamos oler, discernir cuándo es un Evangelio distinto y cuándo es un Evangelio diferente. ¿Por qué? Porque estará hablando mal de Cristo, le estará robando de alguna manera algo que Cristo hizo. Estará haciendo de Cristo solo una moneda corriente, estará haciendo de Dios un padre malo o estará haciendo de Dios un padre mentiroso. Solamente por eso, no por ideología. Así que vamos a orar y largamos preguntas o comentarios que quieran hacer. Papá, venimos en esta hora y